Hola, ¿cómo están? Nuevamente Acción Urbana recorriendo Buenos Aires, recorriendo los barrios de la ciudad. Y hoy en la legislatura, esta es la Comisión de Presupuesto y en este ámbito es donde se debate el presupuesto del año 2011. El presupuesto ya ha sido enviado por el Ejecutivo, ha habido toda esta semana, la semana anterior y esta semana estamos terminando una rueda de visitas de los ministros, las ministras, la ministra de los distintos ámbitos de la Ciudad de Buenos Aires para defender y plantear el presupuesto que mandó el Ejecutivo. Vamos a dedicar el programa de hoy a discutir con el presidente de la Comisión de Presupuesto y diputados de diferentes bloques de oficialismo y oposición lo que ha sido este envío y lo que será probablemente el debate que tendremos en la legislatura el día 2 de diciembre, que es la sesión en la cual se aprobará o no, con cambios parciales o no, el presupuesto y lo que el macrismo pretende, que es un aumento de los impuestos en la Ciudad de Buenos Aires. Ya sabes, si querés comunicarte con nosotros, dirigirte a mariajoselubertino@legislatura.gov.ar, entrar a nuestra página web. En la página web está colgado el presupuesto para que puedas mirar partida por partida, programa por programa y participar también dándonos tu opinión, www.lubertino.org.ar, y si no, llamarnos también a nuestro despacho 4338-3078. Ya empezamos con la primera entrevista con el diputado Álvaro González, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura de la Ciudad. Bueno, y en nuestra recorrida por los distintos despachos, el primero de nuestros entrevistados es el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura. ¿Y cuáles son un poco las expectativas del gobierno de la ciudad en relación al presupuesto del año próximo? Porque de alguna manera el presupuesto traduce la voluntad política y la decisión de las prioridades. Así es, vos lo sabés mejor que nadie, has participado en muchas de las reuniones que se han llevado a cabo en la legislatura. Nosotros, como se hace todos los años, discutimos el presupuesto en la Comisión de Presupuesto, pero con la participación de todos los legisladores. Este año arrancó hace 15 días el ministro Néstor Grindetti y después pasaron todas y cada una de las jurisdicciones. Terminamos mañana cerrando un poco con la jurisdicción de Hacienda y por la tarde el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría, la Asesoría Tutelar, el Superior Tribunal y el Consejo de la Magistratura. Dicho esto, como todo el mundo sabe, el presupuesto es un cálculo de ingresos y recursos y como bien dijiste vos, se fijan un poco las líneas programáticas para el año 2011. Y en este sentido creo yo que el presupuesto que ha enviado el Poder Ejecutivo es un presupuesto que 60-65% de sus gastos tienen que ver con gastos sociales, básicamente en educación, salud, desarrollo social, está el grueso del gasto, y en este sentido creo yo que ha generado, por lo menos, y así se ha vislumbrado en esta etapa donde han venido los ministros, mucho interés por parte de todos los diputados en participar y en preguntar exhaustivamente, tanto sea en aquellos gastos que se han producido en el año 2010 como en aquellos programas que están previstos para el año 2011. Yo entiendo que es importante una posibilidad de revisar el tema de la ABL, pero un poco el planteo que siempre se hizo y que estamos haciendo desde la oposición es que en esta propuesta que ustedes están mandando, ese impuesto va a impactar a la mayoría de las viviendas de la ciudad o de las propiedades de la ciudad, porque más allá del ejemplo que vos vas de, no me acuerdo si era la calle Alvear o de dónde, en realidad la mayoría de las propiedades están subvaloradas con esa diferencia que vos planteás, y que lo que verdaderamente necesitaríamos es un relevamiento más pormenorizado, como se han hecho en otras jurisdicciones, para que efectivamente cuando hay una vivienda muy humilde o una casa muy vieja al lado de una nueva modernizada o con todos los servicios, eso se pueda medir de una manera más justa y realista. ¿Por qué no se ha hecho en estos 3 años este relevamiento? Más allá de que podría haberse dicho antes. Dos cosas. Primero,
El pedido de la oposición de hacer el casa por casa es patear el tema 5 años para adelante. Ajá. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Cuánto demora hacerlo? 5 años. Ya se hizo. Y el otro tema... ¿Cuándo se hizo por última vez un relevamiento de estas características? Creo que fue en la época de Catrelsa, cuando se privatizó el servicio que nosotros restatizamos a finales del año pasado. Pero básicamente, lo que yo te quiero decir, hoy cualquier vecino de la Ciudad de Buenos Aires se mete en internet, pone su número de partida y le aparece el valor inmobiliario de referencia. Ese valor inmobiliario de referencia es el 80% del valor de mercado. 35.000 escrituras hicieron. Eso está calculado como metro cuadrado tanto en el barrio tanto en este momento. Exactamente, pero ahí voy. El valor inmobiliario de referencia, que es el 80% del valor de mercado, en 35.000 escrituras que se hicieron en el primer semestre del año, solamente hubo 450 casos de vecinos que dijeron, mire, el valor inmobiliario de referencia es más alto del valor que yo estoy escriturando. En 200 y pico de casos, no me acuerdo efectivamente cuánto eran con exactitud, pero eran casi la mitad, tenían que ver con un cambio de zonificación que se había producido en un barrio y al bajarse las alturas, los valores de los terrenos habían perdido, con lo cual tenían razón. Yo creo que para legislar en este tema tendríamos que intentar ir hacia mayor equidad, pero no me va a convencer ahora, pero como soy la anfitriona del programa no podemos seguir más esta discusión. Algunos de los otros diputados de la oposición entrarán en polémica con algunas de las cosas que dijo el diputado, pero la vamos a seguir no solo en el programa, sino también en la vida real en la semana que viene en la legislatura. Así que de acá al 2 de diciembre se enterarán cómo termina este debate. Bueno, y en esta recorrida con diputados y diputadas de los diferentes bloques, estamos con el diputado Seltzer, que es el presidente de la Comisión de Salud de Proyecto Sur. Y para nosotros es muy importante no solamente tener la opinión del diputado en los temas que tienen que ver con el presupuesto de salud, sino una visión general sobre qué estamos discutiendo cuando estamos discutiendo el presupuesto y cuál es la visión y la perspectiva como fuerza de oposición de lo que significa este presupuesto que nos han enviado para el año 2011. Bueno, María José, no cabe ninguna duda que cuando discutimos el presupuesto de la ciudad y especialmente con el gobierno de Mauricio Macri, uno nota una falta de equidad en cuanto a la distribución de los recursos en las áreas más vulnerables de la ciudad, especialmente salud, educación y vivienda, y un aumento considerable en todo lo que tiene que ver con obras públicas, especialmente ligado a obras públicas que son costosas, que tienen que ver con actividades financieras, con actividades comerciales. Eso está claro, pero lo que se va a discutir y lo que se está discutiendo en el mundo y va a ser parte de la reunión de Cancún es en qué condiciones o cómo pensamos nosotros la ciudad desde el punto de vista de una vida saludable. Y eso afecta no solamente a los sectores vulnerables, sino a la totalidad de la ciudadanía. Y esto es lo que se va a pensar de aquí a 60 años. O sea que si nosotros tenemos la obligación de legislar, no podemos pensar en un año, tenemos que pensar de aquí a muchos años. Y para lograr una vida saludable en la ciudad de Buenos Aires tenemos que pensar en una reestructuración global de todo el concepto de ciudad. Primero, la concepción de que la ciudad de Buenos Aires no está sola, de que hay un área metropolitana, de que convivimos con sectores muy importantes que están hoy en situación de vulnerabilidad económica, que necesitamos que esa gente pueda contar con agua potable, con vivienda, con servicios cloacales, con servicios sanitarios, con educación. Además necesitamos dar una dura batalla contra la contaminación ambiental, porque la contaminación enferma a una cantidad muy importante de ciudadanos, niños y adultos en la ciudad de Buenos Aires, que la contaminación es visual, que es auditiva, que hay una contaminación en el suelo. Si bien la ciudad de Buenos Aires es una de las pocas ciudades en el mundo que tiene agua potable y carece de arsénico, que ustedes saben que eso es muy importante y nos da ciertos beneficios, sin embargo ese agua potable no llega a la totalidad de la población. Tampoco llega a la salud, tampoco llega a la educación. El cambio climático va a hacer necesario que en la ciudad de Buenos Aires se modifiquen distintos hábitos, entre ellos el uso del automóvil. No debemos olvidarnos que el triángulo más
contaminado es en la ciudad de Buenos Aires, que lo constituye Avellaneda, Dock Sud, Boca, Barracas, donde están todas las petroquímicas, todas las empresas dedicadas a todo lo que tiene que ver con productos químicos, curtiembres exactamente, que son los que han contaminado el riachuelo, pero además tenemos 80 terminales de ómnibus y camiones que todos los días cuando prenden los motores emanan plomo en el aire y contaminan. Aparte de eso, la central térmica costanera y Dock Sud, que es una de las causas que más contamina el medio ambiente, y por otro lado son centrales térmicas que atraviesan la ciudad de Buenos Aires con cables muy de alta tensión y también producen radiaciones ionizantes que traen como consecuencia, y eso está demostrado, enfermedades crónicas. Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros de cara a esa visión de una ciudad alternativa en lo que hace al debate específico del presupuesto 2011, habida cuenta que hay un año más de gobierno de Mauricio Macri y que viene de ineficacia en la gestión en esto de trabajar para una ciudad saludable? Pero no es solo que no tiene esta visión, sino que también la administración de lo que había en la ciudad, de los hospitales, de los servicios de salud habituales, tampoco se ha mantenido con la calidad o con, digamos, los básicos que son imprescindibles para prestar bien el servicio. Así es. Bueno, vos sabés, María José, que nosotros hemos hecho hincapié en el tema de la salud y hemos sido muy críticos al ministro y a su proyecto, y evidentemente vos conocés también como yo cuál es la situación. La situación de la educación ya no debemos ni hablar, porque los alumnos, los jóvenes en la calle han demostrado su desprecio por la política de gobierno. No hablemos de las villas, donde no ha habido prácticamente ningún programa de urbanización, sino que vayamos a donde el gobierno ha hecho hincapié. A ver, por ejemplo, en la construcción. Se han dado una cantidad extraordinaria de permisos de construcción en barrios donde han quedado afectados no solamente barrios residenciales, sino barrios centrales de la ciudad de Buenos Aires, donde no alcanza el agua, no alcanza la luz, no alcanzan los servicios generales, que contaminan. Bueno, muy bien, nosotros tenemos que poner un freno cuando se discuta el presupuesto, a cuántos son los permisos que se van a otorgar, cuánto se va a discutir en servicios sanitarios, cuánto se va a discutir en servicios de infraestructura. Por ejemplo, tenemos ahora los famosos apitos o paso a nivel, que son un verdadero despropósito. Nosotros ya hemos presentado un proyecto de resolución de ley para derogar esa ley, porque son Dedicamos un programa al tema de los apitos hace un par de emisiones. Pero fundamentalmente lo que acá hay que pensar es que hay que terminar con el transporte no terminar, pero hay que disminuir el transporte de superficie. Y en eso Macri ahora va a inaugurar en casi 3 años una sola estación, la H, una sola estación de subterráneo. Bueno, te agradezco muchísimo. Vamos a seguir con este tema. Estas semanas van a ser cruciales. La semana próxima va a haber un debate importante en la Comisión de Presupuesto, y el día 2 de diciembre es la sesión en la cual se debería aprobar el presupuesto, la ley tarifaria, el pretendido aumento de impuestos del macrismo, que por supuesto desde la oposición no vamos a acompañar, pero que va a tener un debate interesante, por lo menos eso desde nuestro punto de vista, para tratar de buscar una alternativa a una mejor distribución de recursos y también una mejor manera de recaudar más equitativa. Bueno, y en nuestra recorrida por los diferentes despachos de la legislatura estamos con la diputada María Elena Dedeo de Diálogo por Buenos Aires. María Elena, vos realmente seguís con mucha atención, integrás la Comisión de Educación, la de Desarrollo Social. ¿Qué te deja este envío de presupuesto de Macri y el debate que tuvimos con el ministro de Educación y con la ministra de Desarrollo Social? Bueno, en realidad es bastante desconcertante ver un presupuesto que cada vez crece más, con partidas sumamente abultadas en algunos incisos, en algunos programas, pero de las cuales descreemos después en la ejecución real, ¿no? Esto nos ha pasado con el presupuesto 2010, que tuvo, digamos, una partida presupuestaria de más de 140 millones de pesos en infraestructura escolar, y de las cuales se ejecutaron hasta hace pocos días un 15% en realidad de toda esa suma importante para, digamos, algo
tan vital como son las obras de las escuelas. ¿A qué atribuís vos que no hayan ejecutado? ¿Impericia, incapacidad, falta de decisión política? ¿Qué es lo que pasa que no ejecutan o no ejecutaron? Yo creo que todo lo que tiene que ver con el ámbito estatal, tanto de obras en escuelas, en hospitales e incluso en algunos servicios públicos de infancia, han restringido porque, bueno, consideran, me parece que la mirada del macrismo no está puesta en los sectores que acuden a la escuela pública, que acuden al hospital público. Están puesta la prioridad en las obras del espacio público, en el sentido de calles, de veredas, en algunas obras de puentes peatonales, por ejemplo. Me parece que hay una prioridad puesta en aquello que tiene un impacto, digamos, visual y rápido frente a vecinos de sectores acomodados de la sociedad, ¿no? Me parece que se conjuga esa prioridad, esa concepción. Después hay mucha impericia, me parece que ello es sorprendente en un gobierno en el cual Mauricio Macri en la campaña electoral prometió y aseguró tener equipos técnicos formados, pero con una calidad enorme. Yo creo que por eso lo acompañó mucha gente, y después de 3 años de gestión lo que vemos es la primera vez en educación que tenemos el listado de las obras de infraestructura escolar. En 3 años nunca tuvimos el listado completo de las obras que tienen que ser ejecutadas. Tuvimos el listado de las obras después del escándalo de los secundarios. Así es, después de tomas de escuelas, después de movilización de los gremios docentes, de pedidos de interpelación en la legislatura. Así que bueno, ahora que haya una apuesta muy grande después de vender tierras públicas, del incremento del presupuesto de educación a costa del erario público en realidad, que nos digan que se van a construir más de 30 escuelas en 1 año o en 2 años, la verdad, por un lado parece auspicioso, por otro lado parece poco creíble. Me parece que el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires realmente es poco creíble, ¿no? En el ámbito de educación, particularmente en este rubro. Bueno, vamos a seguir con la discusión del presupuesto, nos quedan algunos otros amigos y bloques por recorrer. Pero van a ser 2 semanas intensas. El presupuesto se va a votar el 2 de diciembre y bueno, todavía queda la discusión central en la Comisión de Presupuesto, sobre todo por los temas de los aumentos pretendidos por el PRO de impuestos, y sobre todo para ver si algunos de los desfasajes que nosotros vimos en estos ministerios pueden ser rebobinados o por lo menos reparados a partir de cuestiones concretas que estamos planteando los diputados de los otros bloques. Bueno, seguimos nuestra recorrida por los diferentes despachos de la legislatura en esto que es el debate del presupuesto de la ciudad. Y vamos a trabajar con diferentes bloques, con diferentes diputados, distintas áreas y ministerios que durante la semana pasada y esta semana están pasando por la legislatura para defender el presupuesto de su área. Ahora estamos con el diputado Sergio Abrevaya, él es de la coalición cívica y particularmente siempre está llevando temas que tienen que ver con tránsito, transporte, desarrollo urbano. ¿Cuál es la visión general de la coalición cívica y de las fuerzas de oposición en las comisiones donde vos estás del presupuesto, de este presupuesto que nos mandó Macri para el 2011? Bueno, mira, es un presupuesto, como hemos conversado, ¿no?, electoral, un presupuesto que está pensado como aquel que vivimos en el 2009. El 2009, si recordás, tuvo una cantidad de obras ejecutadas hacia la elección. El 28 de junio tenías embellecimiento de la ciudad en Rivadavia, a la altura de Floresta, con bulevares, lo mismo Honorio Porredón, las esquinas de Palermo, y tenía su ejecución en educación. Y el presupuesto que ejecutaron este año, el de 2010, es un presupuesto conservador que achica ese tipo de inversiones, y todas igual tuvieron su ejecución. La crisis que hemos tenido de educación se pudo ver de esa manera. Y el que viene parece ser como el del 2009, pensado para las elecciones, pensado para hacer algunas obras de embellecimiento, y la gran preocupación de todos nosotros en estos 3 años ha sido la ejecución. Uno nota que más allá de que sea o amplio en el gasto o más chico en el gasto, aparece la subejecución en las áreas que claramente a Macri no le importan, como la educación pública y la salud,
y aparece una sobre ejecución, sobre todo en las elecciones, en aquellas obras que son de embellecimiento rápidas. O sea, para explicarlo más sencillo, subejecución es cuando, aunque en el presupuesto del año pasado los diputados y las diputadas que estaban antes, digamos, la composición anterior de la legislatura, votó un presupuesto, lo que la ciudad gasta o invierte en esas áreas no se corresponde con lo que realmente se usó de ese presupuesto. Entonces decimos que hay subejecución porque se había previsto en salud, en educación, en vivienda, en políticas de empleo, un monto que luego no se terminó gastando. Ahora, ¿a dónde va a parar ese dinero que no se ejecuta en las áreas en que los diputados habían previsto? Yo creo que financia la sobre ejecución o ejecución del 100% de áreas de obra liviana, de obra que se ve rápido, es decir, de obra electoral. De esa manera ordenan el presupuesto sin siquiera pasar partidas. Ejecutan muy bien aquellas obras que ellos prevén que les van a dar algún rédito electoral y no ejecutan aquellas, es decir, y eso les ahorra plata, ¿no? Como vos bien decías, aquellas que el presupuesto previó de más monto, ¿no? Es decir, previó un gasto en educación mayor y sin embargo ellos gastaron menos de lo que debían. Pero, por ejemplo, siempre la oposición critica al gobierno nacional por el cambio de partidas de un lugar al otro, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que vos estás explicando es que en la ciudad se hace lo mismo. Sí, se hace lo mismo. Y de hecho, incluso la inflación tomada el año pasado fue casi igual a la de Nación. Es decir, la misma previsión presupuestaria de inflación que tuvo el gobierno nacional, que el PRO le criticó en el Congreso, diciéndole es muy baja, la inflación del INDEC no va a ser mucho más. Acá previó para el año 2010 una inflación del 6%, un chiste. Bueno, ¿qué crees que va a suceder de acá a una semana o dos que tratemos el proyecto de presupuesto el 2 de diciembre? ¿Vamos a lograr introducir modificaciones desde las fuerzas de oposición? ¿Qué va a pasar? Yo creo que puede ser que modifiquemos alguna cuestión. Yo no creo que logremos que ellos entiendan que no hay que aprobar nuevo aumento de impuestos porque les significan 1.000 millones. Pero sobre todo lo que más me preocupa va más allá de la aprobación del presupuesto y es cómo ejecutan esto que te decía que comprobamos en estos años. Que está claro que por más que te digan prevemos en el presupuesto tantos millones para obras de educación, después no las ejecutan. Y en cambio sí aparecen sobre ejecutadas las otras que tienen que ver con las elecciones. Y esto es después del 1 de enero, digamos, cuando apruebes el presupuesto que apruebes, ellos hacen este juego, ¿no? Y nos preocupa mucho porque ha devenido en una práctica que institucionalmente rompe las previsiones que se hacen en el consenso político. El consenso tiene mucho que ver con qué hay que hacer para adelante, qué obras se hacen y qué no se hacen. Te cuento una que fue terrible. La ciudad invariablemente, desde Zaguier hasta acá, es decir, el primer intendente de la democracia hasta acá, hizo obra de subte todos los años, con un poco más, un poco menos de plata, en aquel momento el premetro, menos el primer año de Macri. El primer año de Macri completó 300 metros. ¿Te acuerdas que había prometido 10 kilómetros? Sí, 10 kilómetros por año. El segundo año viene la discusión de subte por 400 millones de pesos para seguir con las obras y él dice no las pongamos, que sí, que no, la legislatura consensúa que sí y quedan los 400 millones. En febrero del año 2009 dijo yo no voy a girar ese dinero a subterráneo hasta que me den financiamiento. Ese dinero lo anuncia públicamente, es decir, sin ninguna máscara. Dice, yo no le voy a dar la plata que previó la legislatura. Y esto te demuestra lo que significa que la legislatura vote una plata para obras de subtes y que él diga, sí, pero yo no se la voy a girar y durante todo el año la plata la voy a gastar en otra cosa. Lo anuncia públicamente. Y esto demuestra lo difícil que es trabajar con el gobierno de Macri, ¿no? Que todo lo que vamos legislando o lo que ellos mismos anuncian en campaña, después lo desdicen y te pueden llegar a cortar una política pública como significa la obra de subte. Debo decir que hubo, ¿cuántos años ininterrumpidos de Zaguier? 20 y pico de años. Sí. 25 más años. Lento, más rápido, siempre hubo obra pública. Siempre hubo inversión en subte. Bueno, vamos a seguir recorriendo los despachos de la legislatura, vamos a ir a ver a otros diputados de otros bloques y vamos a ver otras áreas y qué es lo que está pasando con este debate del presupuesto, pero nos vamos con algunas ideas claras y algunas preocupaciones agudizadas. Bueno, y hemos recorrido distintas opiniones de distintos bloques y sobre todo
visto los aspectos del tratamiento del presupuesto en distintos puntos que tienen que ver con los diferentes ministerios de la Ciudad de Buenos Aires. Este es el presupuesto más importante que ha tenido la Ciudad de Buenos Aires en toda su historia, 25.000 millones de pesos. Este es el debate de a qué aplicar estos recursos. La ciudad ha duplicado en 3 años su recaudación impositiva, ha aumentado en un 40% el Producto Bruto de la ciudad. Sin embargo, sigue siendo el distrito más inequitativo de la Argentina. ¿Podremos ponernos de acuerdo? ¿Podrá el diálogo de acá al día 2 de diciembre aprobar este presupuesto, incorporar modificaciones en aquellos temas que desde la oposición creemos que deben incorporarse? ¿Habrá consenso, acuerdo en cuanto a el aumento de impuestos? Esto lo sabremos de acá al día 2 de diciembre. Por el momento, desde el oficialismo hay una defensa cerrada del presupuesto con la voluntad de incorporar algunos cambios en cuanto a algunos gastos o a partir de la detección de errores en el envío que hizo el Ejecutivo en algunos temas, en algunas partidas o en alguna formulación de objetivos. Pero sigue habiendo una defensa fuerte de la necesidad de aumentar el impuesto de ABL. Sin embargo, por el momento, las fuerzas de la oposición no estamos de acuerdo con el aumento de impuestos y fundamentalmente, si esto es así, el oficialismo no va a reunir los 40 votos que necesita para esa modificación impositiva. Veremos entonces de cómo se reacomodan los recursos y de dónde los recursos para cubrir los gastos que hoy el PRO plantea en su presupuesto de este año. Ya sabés, si querés que vayamos a tu barrio, si tenés proyectos, si tenés propuestas, si tenés necesidades o inquietudes, llámame mariajoselubertino@legislatura.gov.ar o entra a www.lubertino.org.ar 4338 3078. Vamos a construir juntos la ciudad que todos queremos. Acción Urbana está en los barrios y está con vos. Chau, hasta la semana que viene.